Dentro de las constantes comentamos que se sugiere que se utilice la instrucción o comando static. Dentro de las constantes se recomendó utilizar la instrucción static. Vamos a ver un poquito más acerca de ella. Dice, el modificador static puede aplicarse a variables, métodos, bloques y clases internas. Los miembros static se asocian con la clase en lugar de con objetos específicos de la clase. Esto significa que puedes acceder a ellos sin crear una instancia de la clase. Las variables static se comparten entre todas las instancias de la clase. Solo hay una copia de la variable static, independientemente de cuántos objetos de la clase se creen. Lo único que nos está diciendo aquí es que aquí en este ejemplo tenemos una clase que se llama ejemplo static. Tenemos adentro una variable, una variable estática que no es diferente a una variable final, porque acuérdense que la final nunca cambia. En este caso no es final, es una estática, que quiere decir que dentro de la clase esta variable la van a compartir todas las instancias de esa clase. Acuérdense que la clase es como un molde. Es un molde con el que se van a crear objetos en memoria. En este caso, cuando estamos diciendo static int contador, le estamos diciendo que todos los objetos que van a ser hechos a partir de esa clase, todos los objetos, acuérdense que lo creamos con la instrucción new, todos los objetos en memoria que creemos de esta clase van a tener esa variable contador, pero todas la van a compartir. Acá abajo vemos dice, el método tiene un método que se llama ejemplo static y esta variable contador la está incrementando porque es entero. Con este más va a incrementar en 1. Cada vez que se ejecute el método ejemplo static, se va a incrementar en 1 su valor. Y tenemos aquí otro método que también es estático porque va a utilizar atributos estáticos. Este método se llama mostrar contador. Y lo único que va a hacer va a imprimir en la consola contador y el valor del contador. Entonces, en este caso, si nosotros estamos invocando este método ejemplo static desde cualquiera de las instancias, va a ir incrementando esta única variable que nosotros definimos con la palabra static. Aquí va a mostrar el valor de esa única variable que comparten todas las instancias, todos los objetos que se crearon a partir de esa clase. Y también nos dice, los miembros estáticos se asocian con la clase en lugar de un objeto. Nosotros podemos acceder a esa variable static por medio del nombre de la clase sin hacer una instancia de esa clase, sino directamente de la clase. Dice, métodos static. Los métodos static pueden ser llamados sin crear una instancia de la clase. No pueden acceder a variables de instancia ni llamar a métodos de instancia directamente. O sea, tengo este método, acá tengo este método static main. Este método le pertenece al molde, le pertenece a la clase. Y este método, al ser static, no puede acceder a variables de instancias ni llamar métodos de instancias. Tienes que crear objetos. En este caso, dice este método main, que es static, está haciendo uso de un método estático
porque no estamos utilizando la sentencia new, sino que utilidades es la clase directamente, no se está creando ningún objeto en memoria. Como la clase utilidades, su método sumar es estático, entonces sí puedo hacer uso de él, porque yo tengo que, acuérdense que nosotros tenemos clases e instancias o objetos en memoria. Si nosotros tenemos clases, podemos hacer uso de puras clases, de puros atributos o métodos o clases que están declaradas como estáticas, porque no están en memoria los objetos, sino son clases. Nosotros, por el otro caso, tenemos instancias o objetos en memoria de esa clase, pero ahí nosotros sí podemos hacer uso de otras instancias, de otras variables, pero también de las clases, de los métodos de las clases o las variables de las clases. Aquí, lo único que nos está diciendo es, tengo un método main que es estático, puede hacer uso de este método sumar que también es estático. Y nos damos cuenta porque aquí no tenemos el comando new, sino estamos haciendo uso directamente del nombre de la clase que se llama utilidades.el método estático. Bloques estáticos. Los bloques estáticos se ejecutan una vez cuando la clase se carga en la memoria. Se utiliza para inicializar variables estáticas. El bloque estático es este que dice static y tiene las llaves se abren las llaves y se cierran las llaves. Acá arriba tenemos una variable que se llama valor. Es de tipo static. La comparte esta clase. Y una vez que se inicie el programa, cuando entre aquí, esta variable que es estática, se le va a asignar un valor. El valor se puede hacer aquí directamente o se puede hacer uso de los bloques. En este caso, este bloque le está diciendo, le está asignando el valor a esta variable estática. Le está asignando el 42 y está imprimiendo en consola este mensaje. Aquí tenemos el método mostrar valor y que también es estático. La variable, el atributo es estático, la inicialización es estática y el método que va a imprimir en la consola es estático. Es lo que les comentaba. Las variables, cuando nosotros utilizamos la sentencia static, debemos asegurarnos que nosotros vamos a trabajar con atributos y métodos estáticos, que no estamos haciendo uso de instancias, sino que estamos haciendo uso de la definición de la clase, en este caso los atributos y los métodos. Clases internas static. Las clases internas static pueden ser instanciadas sin una instancia de la clase externa. Platicamos un poquito de la herencia. Es exactamente eso. Miren, aquí tenemos en la primera parte del código, tenemos una clase que se llama externa, pero adentro está declarando otra clase, adentro de ella está declarando otra clase que es estática. La primera no es estática, pero la segunda sí. Y la segunda dice que tiene su método mostrar y lo único que va a hacer es pintar en la consola clase interna estática. Ahora tenemos nosotros este método que es el método main y acuérdense que el método main es un método estático. De esta clase tenemos esta clase que es otra. Esta clase que es main tiene su método main que es estático y ahora vamos a ver, dice externa.interna, o sea, de esta clase tiene adentro otra clase, entonces vamos a utilizar la clase de adentro porque aquí se está indicando. La clase interna. Pone el nombre de la variable que es del objeto interna, que es de la clase interna, perdón. Y ahora sí, estamos haciendo una instancia. Estamos creando un objeto de memoria
de esta clase interna. Y vamos a ocupar ya con esta variable, esta variable que es de tipo, es un objeto de tipo clase interna, ya lo tenemos en memoria y ahora sí le decimos interna de esta variable, de este objeto, punto mostrar, o sea, ejecuta el método mostrar. De esta clase interna vamos a ejecutar su método mostrar. Pero oigan, ¿por qué no le pusimos en lugar de new? ¿Por qué no le dijimos externa.interna.mostrar? Ah, no le dijimos eso porque el método no es static. Este método voy mostrar solo existe en una instancia, en un objeto, en memoria, porque no le pusimos la palabra static. Si le hubiéramos puesto aquí static, nosotros le pudimos haber dicho externa.interna.mostrar. Como no lo hicimos, estamos declarando que este método solo va a vivir en objetos, no en la clase. Es por eso que nosotros hicimos el new, creamos el objeto en memoria y después hicimos uso del método mostrar. Algunos beneficios de la sentencia static: eficiencia. Reduce el uso de memoria al compartir variables y métodos entre todas las instancias, exactamente. No es necesario que nosotros hagamos una instancia si la clase es static o el método es static o las variables son estáticas. Nosotros podemos hacer uso de ellas a partir de la clase. No necesitamos hacer reserva de memoria, uso de memoria. Conveniencia. Facilita el acceso a métodos y variables sin necesidad de crear objetos, exactamente. Organización. Permite agrupar funciones relacionadas en una clase de utilidades. Exacto. Podemos crear clases estáticas en donde nosotros tenemos métodos estáticos que después otras clases van a hacer uso, pero que no necesitan hacer instancia o crear objetos para hacer uso de esos métodos de la clase, sino que simplemente podemos hacer uso de esos métodos directamente de la clase sin hacer una instancia o hacer la reserva de la memoria de esos objetos. Aquí termina la clase. Buen día.